Les invitamos a continuar hacia la parte interna, los que están en la parte externa del salón, para continuar con nuestros conferencistas en esta tarde del jueves. Y no olviden que hay transporte después de las 6:10 en 3 jornadas, 6:10, 6:30, 6:45, para los que vayan a asistir, que me imagino que serán todos, a la tertulia, porque la noche caleña que se va a vivir en la tertulia va a ser espectacular. Algo muy típico nuestro, muy de esta región, que es la salsa. Ustedes van a poder disfrutar, los que no son de acá, van a volver a disfrutar de este ritmo que tiene gran influencia en nuestro departamento y sobre todo en nuestra ciudad de Cali, los biberones de la salsa, la orquesta Pintura Fresca, en la tertulia, muy cerca aquí al Hotel Casa Dan Carton. Pero de todas maneras, a las personas que vienen de otras ciudades y de otros sitios, pues tendrán obviamente, y les rogamos el favor, lo hagan de esa manera, los buses en la parte externa del hotel, para que se puedan transportar o los podamos transportar hasta la tertulia. Ahora voy a presentarles a la doctora Cindy Pulesio Tamayo, quien es consultor senior de GS1. En su conferencia hará una conceptualización sobre el aprovechamiento del POS-IVMI para gestión de demanda. Bienvenida a la doctora Pulesio. Muy buenas tardes. Aló. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Pulesio, soy consultor de GS1 Colombia y en nombre de mi compañía quiero darle las gracias a la Andy por darnos este espacio y la oportunidad de compartir con ustedes un poco del trabajo que nosotros desarrollamos con nuestras compañías. Como verán un poco, el nombre de la conferencia cambió, pero básicamente el concepto es el mismo. Lo que queremos es enmarcar un poco para qué sirve la información, que todo el mundo habla famosamente del POS o la información de los puntos de venta, y qué estrategias logísticas, si yo utilizo esa información, puedo empezar a practicar dentro de mi empresa para mejorar las relaciones con mis diferentes canales de distribución. Si ustedes han observado, este bloque de conferencias está muy enmarcado en el tema de planeación de la demanda. Nestlé y Wyeth nos han expuesto una serie, digamos, de casos a través de los cuales los cambios administrativos, el uso de la información de consumo, han permitido que la organización cambie y sea mucho más eficiente en todo el manejo. Pero cuando nos encontramos muchas veces en la realidad de estas organizaciones, y si vamos a preguntarle de pronto a Wyeth y Nestlé, vamos a encontrar que muchas veces hay una piedra en el zapato, y es la calidad de la información que obtenemos de los diferentes canales. Y es allí, digamos, donde entra a trabajar un poco la conferencia que les quiero dar el día de hoy. Primero voy a presentar mi organización brevemente. Nosotros somos GS1 Colombia. Para aquellos de ustedes que de pronto nos conocen, hace 2 años cambiamos de nombre, éramos IAC Colombia. Hoy en día, por motivos de casa matriz, cambiamos a GS1 Colombia. Somos una organización mundial que lidera el desarrollo de estándares internacionales y mejores prácticas logísticas para mejorar la eficiencia de las redes de valor. Somos una empresa que lleva 30 años en el mercado manejando los estándares. Ya les contaré qué estándares estamos desarrollando y por qué son tan importantes manejarlos cuando se abre un proceso de planeación de la demanda. Somos más de 1.3 millones de miembros, es decir, de empresas que utilizan este mismo estándar. Todavía faltan muchísimas empresas por entrar dentro de este manejo. En Colombia, muchísimos de los canales de distribución, mayoristas, distribuidores, tiendas, autoservicios, hospitales, centros de acopio, no utilizan estos estándares. Por lo tanto, conseguir información del consumo es muchas veces complejo para desarrollar nuestros procesos de planeación. Adicionalmente, somos 104 organizaciones a nivel mundial que atendemos 25 sectores económicos y hacemos más de 10.000 millones de transacciones diarias, que lo que quiere decir es información de lo que el consumidor está comprando o está adquiriendo en productos. ¿Por qué son importantes los estándares y qué beneficio tienen para sus procesos de planeación y mejoramiento logístico dentro de las organizaciones? El primer estándar que nosotros manejamos es todo el estándar de captura automática de información, lo que es comúnmente conocido como el código de barras. Si ustedes van a ver, muchas de las organizaciones o canales de distribución que ustedes manejan,
Muchas de las empresas no manejan código de barras o no tienen tecnología sencilla de lectura de códigos. Por lo tanto, cuando ustedes quieren intercambiar información de ventas, lo que para ustedes es un código y un producto, para su cliente es uno diferente. Y hacer ese intercambio de información se vuelve complejo a tal punto que uno prefiere no utilizar la información y seguir con el histórico que uno desarrolla habitualmente en el tiempo. Por otro lado, tenemos los estándares globales de negocios electrónicos, o lo que comúnmente se conoce como intercambio electrónico de documentos, que es lo que le permite a la organización hacer mucho más eficiente el flujo de información y mucho más veloz. Entonces, muchos de ustedes conocen o reciben órdenes de compra vía electrónica, reciben datos de ventas de inventarios, que ya vamos a ver que es un porcentaje muy bajo de utilización, datos de inventarios, alineación de bases de datos, etcétera. Digamos que estos dos estándares confluyen desde hace mucho tiempo. La tendencia hacia dónde va. Tener un flujo de información permanentemente en el tiempo que me permita como organización ser eficientemente operativo y reducir mis costos para ser mucho más rentable en el tiempo. ¿Cuáles son estos dos estándares importantísimos? El primero de ellos es crear un entorno de sincronización donde las organizaciones creen alineación de bases de datos y adicionalmente toda la implementación del EPC, el código electrónico de producto, que me permite tener información veraz en el tiempo. ¿De qué sirven estos dos estándares? Sirven básicamente para que las organizaciones tengan información en línea, velozmente, puedan tener oportunidades y mejorar su eficiencia. El clásico ejemplo que hoy vemos de este manejo de información es Walmart, el monstruo que maneja el producto de consumo masivo. Son empresas que ya invierten en tecnología satelital para poder tener intercambio de información en línea, de tal manera que tengan bajos niveles de inventario y puedan trabajar con los proveedores rápidamente. GS1 Colombia, que desarrolla como responsable de todo este proceso, pues lo que busca es garantizar que este proceso sea mucho más eficiente, vía una herramienta que algunos de ustedes conocen porque lo trabajan con las grandes cadenas, algunos de ustedes no lo conocen porque simplemente no venden en grandes cadenas, entonces tienen otros canales, pero que poco a poco se está masificando, que se llama Cavasnet. ¿Qué es Cavasnet? Cavasnet es una herramienta que me permite alinear las bases de datos con el primer principio de unificación de información y evitar los conflictos que encontramos cuando mis canales de distribución llaman mis productos de una forma diferente y yo no puedo integrar esa información rápidamente para procesarla. Cavasnet hoy en día es una herramienta que permite que 1.303 empresas sincronicen datos, es decir, alineación de bases de datos donde yo digo un código corresponde a X cantidad de productos, con 7 de las grandes cadenas comerciales a nivel país y adicionalmente reúne a 2.316 empresas que diariamente reciben, bueno, diariamente no, semanalmente reciben datos de venta post y datos de inventarios de estas cadenas. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Adicionalmente, realizamos, digamos, varias transacciones en el año con un 99.9% de disponibilidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las empresas en las que ustedes trabajan hoy en día pueden recibir información en tiempo real de lo que está sucediendo de la venta de sus productos en ciertos canales. ¿Cómo es el manejo en grandes cadenas de esta herramienta? El Éxito, Cafam, Carulla, Colsubsidio, Olímpica, Carrefour. Los que más desarrollados están son el Éxito y Carulla a nivel de alineación de bases de datos y a nivel de suministro de datos de ventas y datos de inventarios están el Éxito y Carulla de igual manera. Sin embargo, todas las organizaciones nos seguimos desarrollando en el tema. Luego de contarles un poco de este tema, vamos a entrar a ver la utilidad que esta información tiene. Como les mencionaba, ¿qué es el famoso POS? La información de los puntos de venta que se obtiene a través del escaneo de los códigos de barra. Sin embargo, si un negocio o un canal de distribución a través del cual yo vendo no tiene un POS, no quiere decir que esa información no sirva. Toda la información de consumo es adecuada para desarrollar un proceso. El problema está en dónde la consigo y cómo la consigo. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar el proceso de planeación de la demanda. Quisiera por un momento que ustedes se ubiquen en una de las reuniones que pueden tener semanalmente o mensualmente en sus compañías. Y tenemos la siguiente situación. El presidente de nuestra compañía empieza la reunión diciendo: la situación es preocupante. ¿Por qué no podemos actuar coordinados?
Cuando el negocio empieza a funcionar mejor, se presentan agotados de productos y nuestros consumidores se van insatisfechos. Entonces aparece nuestro bien reconocido por el señor de Nestlé, vicepresidente de Supply Chain, gerente de logística, que dice, bueno, eso sucederá el día que nos entreguen los pronósticos de ventas adecuadamente. Aquí ya podemos deducir que esta es una empresa que trabaja desintegrada, donde el área de ventas o el área comercial es la que genera los pronósticos. Obviamente la persona de ventas no se va a quedar atrás y va a decir, pero nosotros le entregamos los pronósticos, discúlpeme, pero tu pronóstico actualmente incluía este incremento en ventas. El señor de logística le va a decir, sí, pero 4 días antes de que empecemos el proceso no es un tiempo adecuado para ajustar las ventas. Y de pronto, nuestro vicepresidente financiero muy tímidamente alzará la mano y dirá, miren, no me importa si está el pronóstico bien o no, el caso es que yo quiero saber qué vamos a hacer con el inventario del pronóstico de crecimiento de ventas del mes pasado que no se vendió y tenemos allá, generándonos problemas en el balance. ¿Les pasa habitualmente esta situación en sus empresas? ¿Estamos desalineados o todos estamos funcionando perfectamente? La gran mayoría de organizaciones, y por ahí las caritas que veo, nos pasa frecuentemente, estamos desalineados y la pregunta es, ¿qué más podemos hacer para que esto sea o confluya de mejor manera? Al final encontramos a nuestro consumidor insatisfecho, los agotados altos, no podemos cumplir y sin embargo todos hacemos pronósticos o todos hacemos presupuestos. Y tenemos allá en nuestras bases de datos información y con base en eso sacamos los números. Pero siempre está el resultado, ¿qué más podemos hacer? ¿Por qué no obtenemos la venta que necesitamos? Y si nos vamos a ver los canales, pues están llenos de producto. Aquí no quiero ofender ninguna marca, son fotos reales de canales de distribución que coincidencialmente cayeron allí. Entonces encontramos hasta posibles accidentes que pueden suceder con excesos de inventarios. Entonces nos encontramos todos frente a la misma pregunta, ¿cómo logro yo tener el producto que realmente necesito, en donde lo necesito, pero en un costo racional que nos permita a todos ser rentables? Lo ideal para todos es tener una cadena perfectamente alineada, donde el flujo del producto y el flujo de información se den a todo nivel. Pero lo más importante es que el flujo de producto esté basado en el comportamiento de la demanda. Y para que eso suceda, yo necesito una fuerte inversión en tecnología, pero adicionalmente un fuerte proceso para obtener la información en cada uno de los eslabones que trabajan conmigo. La pregunta es, internamente para sus organizaciones, ¿qué tanto trabaja nuestra organización operativamente para conseguir la información? Yo puedo hacer muchísimos esfuerzos por organizacionalmente cambiar la administración y la cultura de la empresa, pero si a nivel de la ejecución y la práctica no encuentro los canales de comunicación y no desarrollo a mis canales tecnológicamente para extraer de ellos esa información y alinearse conmigo, el proceso no va a funcionar y no va a tener los resultados que ustedes esperan. ¿Cuál es la realidad? Que en la medida en que yo tenga este flujo de información y flujo de producto alineado, el nivel de servicio que ustedes pueden prestar a toda la cadena de abastecimiento va a ser adecuado y lo más importante, con unos costos racionales. ¿Qué nos sucede hoy en día en la realidad? Lo que encontramos es que la gran mayoría nos enfocamos en unos esquemas push o empujamos producto físicamente porque nuevamente estamos presionados por el concepto de la venta. No con esto quiero decir que la venta sea mala. El problema es con qué información está hecha la venta. Si la venta está hecha con el crecimiento, este año vamos a crecer el 10 versus el año pasado y el próximo el 10 versus el año pasado, pero no empiezo a ver que todo el canal está lleno de inventarios, como les contaba el señor de Wyatt, pues este proceso va a seguir incrementándose, con el agravante que los costos de operación por devoluciones y rechazos cada día van a ser más altos. La gran mayoría de los casos sucede esto, es porque además tenemos mediciones desintegradas. Mientras el área comercial lo miden por colocación y va a seguir colocando el producto, en logística nos preguntan cómo hacer más eficiente la operación, así tengamos altos niveles de inventario y devoluciones. Entonces no estamos confluyendo bajo el mismo esquema. Adicionalmente, el flujo de información no se basa en la demanda, porque la gran mayoría de industriales no tenemos la capacidad para obtener información de nuestros diferentes canales. Las organizaciones que han llegado a ese nivel han tenido dos procesos: cambiar culturalmente a sus canales, mostrándoles los beneficios de alinear los procesos, y segundo, invirtiendo en tecnología para poder obtener la información. Son dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta en este tema. El resultado final es que tenemos bajas mediciones en niveles de servicio
y de alguna u otra manera todos estamos teniendo el inventario innecesario que nos genera más capital de inversión y de trabajo, lo cual redunda en una poca o digamos eficiencia operativa dentro del negocio. ¿Qué sucede cuando yo tengo la demanda más alta? Cuando no tengo claridad cómo estoy haciendo el pronóstico o el presupuesto, la demanda está creciendo, yo no me estoy dando cuenta, lo que usualmente va a suceder es que mi nivel de servicio va a tender a bajar o la percepción de lo que yo atiendo en el mercado va a ser baja, pero adicionalmente voy a tener un sobrecosto en la operación porque voy a tener procesos reactivos para poder atender a aquellos clientes que son importantes para mí. Y al final, el resultado es que todos nos sentimos atareados, cansados y la calidad del proceso que todos hemos venido desarrollando es baja y genera estrés dentro de la organización. ¿Qué pasa si el abastecimiento supera la demanda? Es decir, yo pensaba vender más, pero esa venta no se efectuó. ¿Qué sucede dentro de mi negocio? Pues lo principal es que los inventarios se van a incrementar. No voy a poder tener, digamos, voy a tener problemas en flujo de caja si no tengo el inventario rotando, pues es un inventario que tengo parado. Adicionalmente voy a afectar procesos del abastecimiento. Si yo ya tengo un producto en inventario, pues los programas de producción que tenía para organizar ese producto ya no los voy a tener que cumplir porque ya tengo en exceso, entonces me toca cambiar los procesos de producción. Y adicionalmente, con el afán de poder salir de ese inventario, la reacción de la gran mayoría de nosotros como industriales es hacer promociones. Y las promociones tienen como ende una disminución en los márgenes esperados de los productos, por lo tanto, la organización pierde en todo sentido. ¿Cuál es la meta final? Lograr que el abastecimiento y la demanda logren un balance en el tiempo sostenible. ¿Y eso cómo se logra? A través de tener la información realmente del consumo y la demanda lo más real posible. A nivel de dos temas, volumen y mix de productos. Porque también vamos a ver que el principal indicador que nos lleva a cuestionarnos por qué es importante el tema de planeación de la demanda si al final del año la gran mayoría recibimos bonos porque el presupuesto sí se cumplió. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos hablando de planeación de la demanda si sí están cumpliendo las cosas al final en el número? Vamos a ver que en el detalle, haber llegado a ese número fue bastante complejo para muchos dentro de la organización. ¿Qué vamos a encontrar como principales oportunidades? Que a nivel de cadena, a nivel de información, la gran mayoría no tenemos, digamos, claridad de cuánto es la venta perdida que estamos teniendo en el canal. Entonces, muchos de nosotros hablamos de información de la demanda, cuando realmente lo que estamos hablando es de información de una facturación, porque cuando yo no tengo claro qué no estoy vendiendo, es demanda no atendida que debería incluir dentro de mis cálculos. Cuando no tengo claro cuánto puede ser este indicador, realmente el primer indicador es que la información que estoy teniendo en cuenta no es de la calidad requerida para cumplir con la satisfacción de la demanda que necesito. Por otro lado, necesito conocer con claridad cuáles son las políticas de inventario y los niveles de inventario existentes en todo mi canal para saber qué tan duro va a ser el golpazo en el momento dado que yo realmente quiera mover mi negocio a partir de la demanda. Si yo he venido llenando mis canales durante mucho tiempo, va a haber un momento en el tiempo que necesito decir, no vendo más, espero a que todo el mundo se consuma el producto y empiezo a movilizar. Eso más que una decisión financiera es una decisión valiente del gerente, decir, paremos la venta, como lo hizo Wyatt, y tomemos la decisión de llegar a un producto mucho más sano dentro del mercado. Si yo no conozco y no sé mis canales cómo están en inventario, y si ustedes se van y se fijan en la mayoría de sus organizaciones, es difícil conocer los niveles de inventarios que tienen los canales. En primera instancia, porque no tienen un proceso logístico de registrar entradas y salidas para saber los niveles de inventario. Ahí parte toda la esencia de la calidad de la información. Y por último, la pregunta del millón, ¿cuánto nos cuesta a todos hacer este esfuerzo de tener agotados, tener inventarios, tener operaciones de vaya y venga en transporte, recoja, que genere, digamos, utilidades en el largo plazo? Los síntomas que evidencian que ustedes tienen algún conflicto en la calidad y la información que se está manejando o en el detalle es el siguiente. Imaginen por un segundo un iceberg. ¿Un iceberg qué pasa? Uno ve la puntica, digamos, muy indefensa, pero hacia abajo hay un problema supremamente grande que cuando yo ya lo encuentro puede ser grave y puede destruir barcos completos. ¿Qué encontramos en la punta del iceberg? El alto cumplimiento de los presupuestos en las ventas totales. Al final del año todos cumplimos, no importa cómo llegamos, pero al final cumplimos. Pero si nos vamos hacia abajo, ¿qué encontramos? Encontramos que este cumplimiento se puede haber dado por
sacrificar niveles altos de inventario en todos los canales. Los niveles altos de inventario, ¿qué van a generar? Costos del inventario. Pero como ese no es un rubro que se vea en el PIG como tal, nadie se lo saca a veces del bolsillo, a veces es desconocido para todos. Pero eso es una plata que está ahí invirtiéndose en algo que no me está generando valor. Usualmente cuando yo tengo altos niveles de inventario a nivel del canal, el poder adquisitivo del canal baja, porque tengo días de cartera altos. Usualmente yo no le digo, cómpreme para 80 días y me pague a 30. Usualmente le dice, cómpreme para 80 y le doy 120 días de plazo, no importa, lo que necesite con tal de colocar el producto. Y de esa forma lo que voy haciendo es generar niveles de agotados importantes. Al final, la percepción de la organización es que cualitativamente algo está fallando y la calidad del proceso no es la adecuada. Si me voy más abajo, lo que puedo empezar a encontrar es que si yo hago un ejercicio consciente de levantar información del consumo de mis canales, voy a ver que la diferencia entre los presupuestos que yo tengo y el consumo real en calle son bastante diferentes. Y los gap porcentuales de diferencia son las implicaciones que para mí como organización va a tener que ser esa limpieza en un momento dado del tiempo. Y por último, encontramos pues que la relación entre los diferentes miembros de las organizaciones, logística, mercadeo, comercial y producción, es totalmente baja y cada cual desarrolla sus procesos, tiene sus propios presupuestos, sus propios archivos en Excel desarrollados y el número que cada cual mide es totalmente diferente y sus esfuerzos están orientados a puntos diferentes. Entonces, en la medida en que yo voy bajando, la situación se va volviendo más grave. ¿Qué cosas puedo adicionalmente empezar a ver en este proceso? Este es el estudio de benchmarking que nosotros desarrollamos a nivel nacional con varias compañías y hemos encontrado compañías que nos dicen, mire, la exactitud de mi pronóstico de ventas es del 97%. Es decir, apunté casi a todo lo que esperaba vender. Pero hay compañías que nos dicen, no, mi exactitud es del 12%. Y empezamos a ver, oiga, ¿por qué es tanta la diferencia? El estándar internacional del Grocery Marketing Institute es del 79%. Lo que empezamos a encontrar es que en la medida en que las organizaciones tienen mejor calidad de la información y son más aterrizadas a lo que quieren lograr, los niveles de exigencia son diferentes. Cuando su unidad usualmente se mide en unidad de negocio, o sea, al final del resultado, uno puede garantizar que el pronóstico se cumple en el 95 al 100%. Eso no hay dudas al respecto. Pero si yo empiezo a aterrizarlo, la familia o el producto empieza a ver que la exactitud empieza a bajar del 65 al 80%. Si yo me voy por SKU o por referencia, empiezo a darme que solamente le pego de entre el 30 y el 50% de las referencias. Pero cuando yo hablo de planeación de la demanda y hablo de eficiencia logística, lo que estoy haciendo es buscar que cada cliente tenga lo que necesita de acuerdo a su consumo. Es decir, que la calidad de la información y mis pronósticos deberían estar siendo desarrollados por referencias por zona o por regional. Ahí encontramos el golpe más duro, porque aquí está entre el 10 y el 25% de asertividad de la exactitud del pronóstico. La gran mayoría de industriales no desarrollan esos niveles, sino se quedan en la parte de familia, producto o unidad de negocio. Quisiera ejemplificarles esto con un ejercicio que hicimos nosotros con una compañía para empezar a ver las diferencias. Esta es una compañía que vende unos productos agrícolas, me omito el nombre por confidencialidad, pero esta compañía tiene unos pronósticos de venta que son los que ustedes encuentran en las barras moraditas. Si ustedes ven, esta es una compañía muy marcada al esquema push y si ven, las barras donde terminan los trimestres son más altas que el resto de las barras, porque finalmente yo necesito cada 3 meses entregar resultados, independientemente de cómo sea el consumo, llueva, truene o relampaguee. Cuando hicimos un ejercicio basado en el consumo de esos productos en sus canales de distribución, miren la comparación que encontramos diferente. El producto se mueve de una forma distinta a como la política comercial de la organización la tiene planteada. Hay meses donde el consumo es mayor de lo que yo debería venderle, pero hay definitivamente meses donde el consumo es muchísimo menor de lo que yo debería vender. Sin embargo, lo vendo. La pregunta es, ¿cuánto inventario quedó en ese canal para yo poder garantizar como cliente, como industria la venta? Entonces, cuando encontramos estas gráficas, miren, 16, 76, 11, 447% de diferencia entre el presupuesto y el consumo, la pregunta nuevamente sigue siendo, ¿cómo hago para obtener unos resultados de satisfacción al consumidor si mi esquema no está planteado en consumo, a pesar de que internamente dentro de las organizaciones lo planteemos de esa forma?
¿Qué empezamos a desarrollar, digamos, con este proceso y por qué es tan importante la calidad de la información? La calidad de la información, y en la medida en que yo conozca el consumo y esa información post o información del canal, yo voy a poder generar estrategias logísticas totalmente diferentes que me van a traer resultados totalmente diferentes, pero viables para la organización. El proceso de planeación de la demanda, digamos en general, es un proceso sencillo que seguramente muchas de sus empresas desarrollan, pero la calidad de la información que se incluye es, digamos, donde está el cuello de botella. ¿Qué sucede? Lo principal es que la gran mayoría de empresas no tienen un proceso de depuración de portafolio de producto. Por lo tanto, yo no tengo claro qué vendo por cliente, qué vendo por zona y qué debería realmente tener. Por una segunda parte viene toda la parte de definición de los pronósticos base, todo el proceso de pronósticos consensuados donde yo lo que busco es confluir con las diferentes áreas y generar un número retador para todos y adicionalmente publicar ese pronóstico, hacerlo regir como uno y finalmente evaluarlos a todos por el cumplimiento de ese pronóstico. En una primera fase en este ejercicio que les muestro de esta compañía, ¿qué desarrollamos? El proceso de depuración y la definición del portafolio del pronóstico de ventas. Estas son algunas gráficas que yo quisiera compartirles un poco para que las comprendamos. Cuando yo empiezo a hablar del pronóstico, lo que empiezo es entender una tendencia de cómo se comportan los productos. Esa tendencia va a salir a través de un pronóstico. Si la información del pronóstico ha sido buena y hecha con comportamiento del consumo, es posible que me dé muy parecido a la realidad. Si ustedes lo ven de esta manera, el pronóstico es esta línea azul y lo real es esta línea amarilla. Si ustedes ven, en algunos puntos se maneja alineada. Los puntos que están desviados o están por debajo es porque hubo eventos específicos. Pero hay productos donde la información, digamos que el pronóstico venía muy alta, porque venía cambiando con el incremento del 10% y resulta que la venta en los meses pronosticados fue mucho menor. ¿Por qué? Porque ya tenía, digamos, inventarios, los clientes no estaban rotando el producto, no lo necesitaban, no necesitaban que les empujara más. Entonces, a la medida en que yo empiece a hacer este análisis de los productos, va a ser mucho más eficiente. Cuando yo analizo cada producto y tengo claro cómo va a ser su comportamiento, es donde puedo entrar a realmente cambiar los esquemas logísticos de mi compañía y generar procesos retadores para cambiar números sustancialmente que se vean en los balances y en los resultados de inventarios. En esta organización lo que hicimos básicamente fue analizar un poco el comportamiento de cada uno de los eslabones, desde el distribuidor hasta la planta del industrial. Y lo que planteamos fue, de acuerdo al comportamiento de la demanda de los productos, diferentes esquemas de reabastecimiento que me permitieran mejorar la calidad de la información y adicionalmente generarme un impacto directo en inventarios. Estas siglas que ustedes ven acá son esquemas de reabastecimiento usuales. MTO quiere decir Make to Order o realización, digamos, de órdenes de acuerdo a los pedidos que se realizan. Assembly to Order quiere decir que yo transformo o empaco el producto o lo embalo, teniéndolo semi-terminado en la medida en que el cliente me la solicita. Y Make to Stock quiere decir que yo hago contrainventario, es decir, que cada vez que el cliente me pida, yo voy a tener una reserva de inventario. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? En los costos de operación y en la velocidad que el consumidor necesita para tener el producto. Si hay productos de Make to Order, quiere decir que el distribuidor en conjunto conmigo hace un proceso de planeación y me generan unas órdenes de abastecimiento de acuerdo a lo que ellos necesiten y yo produzco cuando lo necesite. En el Assembly to Order quiere decir que yo necesito hacer un pronóstico conjunto con el distribuidor, yo organizo un proceso interno de producción y lo ensamblo cuando él me lo pida. Y en el Make to Stock o para inventario, pues lo que yo hago es simplemente tener producto para inventario y cada vez que el cliente me lo solicite, yo se lo envío. Cada uno de ellos tiene una política de inventarios diferente, que es donde yo puedo empezar a hacer el mix de eficiencia logística. No va a ser lo mismo tener un proceso de reabastecimiento de producción a 60 días a uno de 30 días. ¿Dónde viene lo interesante?